Escuché a mi mamá planear la boda de mi hermana en mi casa de 28 millones de pesos, sin pedirme permiso. Luego dijo, como si hablara de una silla prestada, es propiedad de la familia. Elena nos debe. Yo también sonreí cuando llegó el momento. Me quedé callada, y cuando casi 200 invitados aparecieron en mi calle, la entrada ya estaba cerrada, la seguridad no dejaba pasar a nadie, y la policía terminó frente a mi casa. Me llamo Elena Mendoza y tengo 35 años. Trabajo como analista financiera senior en una firma de inversión con oficinas en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Es un trabajo pesado, pero me va bien. Con los números siempre supe dónde estaba parada. Con mi familia, nunca. 3 años antes me divorcié de Arturo Salcedo. Nuestro matrimonio se llenó de discusiones, sospechas y cansancio. Yo sentía que él no confiaba en mí. Él sentía que yo me estaba alejando. Al final, los dos terminamos agotados. Cuando se cerró el divorcio, recibí una compensación económica importante. Pude haberla invertido, pero por primera vez en años quise hacer algo por mí. Compré una casa. No fue solo con esa compensación. Usé mis ahorros y tomé un crédito hipotecario que podía pagar con mi salario. La compensación cubrió una parte grande del precio. El resto quedó a mi nombre. Con el banco, como cualquier deuda. Era una propiedad amplia en Jardines del Pedregal, con jardín grande, terraza y ventanales altos. Me costó 28 millones de pesos. Muchísimo dinero. Pero para mí, valía cada centavo. Después del divorcio, esa casa se volvió mi refugio. Llegaba ahí, me quitaba los zapatos y preparaba té. No tenía que explicarle nada a nadie. Era el único lugar que sentía completamente mío. Mis padres se llaman Graciela y Roberto Mendoza. Viven en Lomas de Chapultepec, a unos 40 minutos de mi casa sin tráfico y bastante más en hora pico. Mi hermana menor, Sofía, tiene 28 años. Sofía y yo nunca fuimos enemigas, pero tampoco fuimos cercanas. Ella era la hija dulce, la que obedecía. Yo era la difícil, la independiente, la que hacía preguntas. En mi familia, eso nunca fue una virtud. Mi papá casi nunca contradecía a mi mamá. Su silencio siempre había contado como permiso. Todo empezó un martes por la tarde. Salí temprano de la oficina porque había olvidado unos documentos para una reunión del día siguiente. No era hora pico todavía, así que llegué antes de lo normal. Al entrar a mi calle, vi el coche de mi mamá estacionado afuera. Ella tenía una copia de mi llave, supuestamente solo para emergencias. Pensé que había pasado a dejar algo. Caminé hasta la puerta, y estaba por abrir cuando escuché voces adentro. Mi mamá y Sofía estaban en la sala. Como hacía buen clima, los ventanales estaban entreabiertos. «Esta casa es perfecta para la boda», dijo mi mamá. «El jardín, la terraza, la sala, todo se ve elegante. Es justo lo que necesitamos». «¿Estás segura de que Elena va a aceptar?», preguntó Sofía. «Claro que va a aceptar», contestó mi mamá. «Es propiedad de la familia. Elena nos debe después de todo lo que hemos hecho por ella. Además, tiene esta casa enorme y ni siquiera la aprovecha. Es un desperdicio». Sofía guardó silencio. «Supongo que tienes razón. Podemos hacer la ceremonia en el jardín y la recepción entre la terraza y la sala. Habría que rentar sillas, mesas, mantelería, una carpa por si llueve, servicio de valet parking, baños móviles de lujo y una planta de luz. Estoy pensando en unos 200 invitados. 200 invitados. En mi casa. Para una boda de Sofía que yo ni siquiera sabía que existía». Siguieron hablando del banquete, la barra, el pastel, el fotógrafo y la mesa de regalos. En ningún momento mencionaron pedirme permiso. Hablaban como si mi casa fuera un salón de fiestas que ya tenían apartado. Quise entrar y decirles que salieran de mi casa en ese instante, pero no lo hice. Tal vez fue el shock, tal vez fue la curiosidad de saber hasta dónde eran capaces de llegar, o tal vez entendí que si las enfrentaba ahí, mi mamá encontraría la forma de voltear todo en mi contra. Respiré despacio, guardé la llave y me fui sin hacer ruido. Manejé hasta una cafetería en la del Valle. Pedí un café que no me tomé. 2 horas después, regresé. El coche de mi mamá ya no estaba. No llamé.
No mandé mensajes. No pregunté nada. Solo esperé. Una semana después, mi mamá me invitó a cenar a un restaurante caro en Polanco. Dijo que era una ocasión familiar especial. Cuando llegué, Sofía estaba sentada junto a un hombre que yo nunca había visto. Era alto, bien vestido, con una sonrisa medida. «Elena, él es Mauricio Beltrán», dijo Sofía. «Mi prometido». Mauricio se levantó para saludarme. Tendría poco más de 30 años. Traía reloj caro, camisa impecable y esa forma tranquila de hablar de la gente acostumbrada a que la escuchen. Durante la cena, habló de bienes raíces y sonrió como si todo estuviera bajo control. Sofía no dejaba de mirarlo. Después fui al baño. De regreso, pasé por la entrada del restaurante y vi a mi mamá hablando por teléfono junto a una planta enorme. No me vio. «Sí, Verónica, todo está quedando precioso», decía. «La boda de Sofía va a levantar la imagen de la familia después del divorcio tan vergonzoso de Elena. Por fin vamos a tener algo bonito de qué presumir. El lugar es perfecto. La casa está en el Pedregal, divina, enorme, de muy buen gusto. Ya sabes que Elena es difícil, pero al final entiende cuando una le habla de familia». Esperé a que colgara. Luego volví a la mesa como si no hubiera escuchado nada. Sonreí. Tomé agua. Hice preguntas educadas. No dije nada. Solo empecé a tomar nota. Otra semana pasó. Mi mamá volvió a invitarme a cenar, esta vez en su casa. Había 3 amigas del club en la sala, de esas señoras acostumbradas a organizar desayunos y medir a la gente por la ropa, el apellido y la dirección. Durante la cena, mi mamá se levantó y golpeó su copa con una cuchara. «Tengo un anuncio», dijo. Elena aceptó generosamente prestar su preciosa casa para la boda de Sofía. ¿No les parece maravilloso? Las 3 mujeres voltearon a verme. Sonreían, asentían, esperaban. Mi mamá acababa de encerrarme frente a su público. Si yo decía que no, quedaría como la hermana egoísta, la divorciada resentida que no quería ver feliz a Sofía. Ella sabía exactamente lo que hacía. Sentí la garganta seca. «Claro», dije. «Con gusto». Hasta logré sonreír. Las amigas aplaudieron. Sofía me abrazó. Mi mamá me miró con una satisfacción tranquila, como si acabara de ganar una partida que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. Después, mi mamá y Sofía fueron a mi casa constantemente. Llegaban con muestras de tela, planos del jardín y listas de invitados. Entraban como si fueran dueñas. Movían sillas, medían la sala y decidían qué muebles tendría que guardar. Nunca me preguntaban qué opinaba. Nunca me agradecían. Mi mamá decía, «Esto va a quedar mucho mejor que en un hotel. En una casa familiar todo tiene más alma». Casa familiar. Cada vez que decía eso, yo sentía una punzada en el estómago, pero sonreía, asentía, callaba y observaba. También empecé a documentar todo. Compré dispositivos pequeños de seguridad para mi propia casa, de esos que se activan con sonido o movimiento. Coloqué uno en la sala, otro en la cocina y otro en el comedor. No lo hice por gusto. Lo hice porque mi mamá tenía mi llave, entraba sin avisar, y yo necesitaba saber qué pasaba en mi casa cuando no estaba. 2 días después, mientras yo trabajaba, ellas entraron otra vez. Esa noche revisé los audios. La voz de mi mamá se escuchaba con claridad. «Elena nos debe hasta por haber nacido», decía. «Los hijos tienen que obedecer a su madre. Así funcionan las familias decentes». Sofía dijo algo muy bajo. Mi mamá siguió. «Elena siempre ha sido soberbia. Se cree muy inteligente, pero emocionalmente no sirve para nada. Al menos su casa por fin va a servir para algo útil. Esta boda es justo lo que esta familia necesita». Escuché la grabación completa 3 veces. La primera vez me dolió. La segunda me dio rabia. La tercera me dejó una calma rara. Ya sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente fui a ver a Patricia Robles, una abogada especialista en derecho inmobiliario. «Necesito asegurarme de que nadie pueda reclamar ningún derecho sobre mi casa», le dije. «Y necesito evitar que la usen sin mi autorización». Le conté todo: la boda, la presión pública, las entradas sin permiso, los audios.
Patricia me escuchó tomando notas. Primero revisamos documentos, dijo. Folio real, escritura, estado del crédito. Si la casa está a tu nombre y el único gravamen es la hipoteca bancaria, nadie de tu familia tiene copropiedad, usufructo ni derecho de uso. Después, vemos cómo proteger el inmueble sin meterte en un problema. Durante la semana siguiente, revisó la escritura, el historial registral, los pagos y el crédito. El resultado era claro. La casa era mía. El único gravamen era la hipoteca del banco, también a mi nombre. Nadie más tenía derecho legal sobre ella. En nuestra segunda reunión, Patricia fue directa. No provoques un forcejeo. Si quieres disponer de tu casa ese fin de semana, hazlo con contrato, seguridad y permisos en regla. Patricia me puso en contacto con Productora Horizonte, una empresa que filmaba series, comerciales y escenas para televisión en distintas locaciones de la Ciudad de México. Buscaban casas grandes, con jardín y buena entrada para equipo técnico. Me reuní con el encargado de locaciones y le enseñé fotos de mi casa. Le encantó. Esto nos funciona para unas escenas de casa familiar de nivel alto, dijo. ¿Cuándo estaría disponible? Hay un fin de semana dentro de 6 semanas que me funciona perfecto, respondí. Firmamos un contrato. Productora Horizonte rentaría mi casa durante todo ese fin de semana por 120,000 pesos, más depósito. Cubriría seguro de responsabilidad civil, limpieza, seguridad privada y cualquier daño relacionado con la filmación. El contrato quedó revisado por Patricia, con identificaciones, anexos, seguro y condiciones claras. También se tramitaron los avisos correspondientes ante la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México y se notificó a la administración de la colonia. Mi casa estaría ocupada legalmente por un equipo de filmación justo el día en que mi hermana pretendía casarse ahí. 2 semanas antes de la boda, Sofía me llamó tarde. «Elena, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar contigo». Llegó poco más de media hora después, con pants, sudadera y los ojos rojos. Nos sentamos en mi sala. Por un buen rato no dijo nada. Al fin habló. «No sé si quiero casarme con Mauricio». La miré en silencio. «No sé si lo amo de verdad. Mamá prácticamente lo escogió. Lo conocí en un evento del club. Ella organizó todo mi vestido. La lista, las flores, el banquete, la decoración. Siento que estoy viendo la vida de otra persona, no la mía. Por primera vez en mucho tiempo, vi a Sofía de verdad. No como la hija consentida ni como la hermana que siempre se dejaba llevar. La vi asustada. «¿Le dijiste a mamá cómo te sientes?», pregunté. Sofía soltó una risa seca. «¿Estás bromeando?». Me destruiría. Ya le contó a todo el mundo. Hasta consiguió que publicaran una nota en un portal de sociales sobre las tradiciones familiares y la boda. «¿Qué nota?». Habló de la casa. Dijo que era una propiedad familiar con historia, que había pasado de generación en generación. La casa que compré hace 3 años con mi dinero. Sofía bajó la mirada. «Lo sé, perdón. Debí decir algo. También debí decirte que no estaba bien usar tu casa como si fuera nuestra. No lo voy a justificar. Me dio miedo enfrentarla. Sí. Yo sabía ese miedo». «Sofía», le dije. «¿Qué quieres tú?». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Quiero tomar mis propias decisiones. Quiero sentir que mi vida me pertenece». Me acerqué y le puse un brazo alrededor de los hombros. Entonces empezó a llorar de verdad. Esa noche entendí algo que debía haber visto antes. Sofía y yo éramos víctimas de la misma persona. Mi mamá nos había manipulado a las dos, a mí con culpa y rechazo, a ella con aprobación y control. Aún así, yo sabía que en 2 semanas todo iba a estallar. La productora llegaría. La boda se cancelaría. Y una parte de mí quería ver la cara de mi mamá cuando pasara. No le conté a Sofía sobre el contrato. Me sentí culpable, pero podía decírselo a mi mamá, quizá sin querer. Una frase, una duda, y Graciela Mendoza encontraría la forma de adelantarse. Necesitaba conservar la sorpresa. Así que abracé a mi hermana, le hice té y la dejé llorar en mi sillón. El día de la boda llegó. Me levanté temprano. No me quedé en casa. Manejé hasta una cafetería sobre una avenida cercana, desde donde alcanzaba a ver el acceso a mi calle. Pedí desayuno, café, y me senté donde podía observar sin que me vieran. A las 6 de la mañana,
Empezaron a llegar los camiones de Productora Horizonte. Bajaron estructuras, luces, cables, carpas técnicas y equipo de filmación. Colocaron vallas temporales alrededor de la propiedad y señalización visible. Filmación en proceso. Acceso restringido. Personal autorizado únicamente. También llegó seguridad privada con chalecos amarillos. Tomé un sorbo de café y esperé. Alrededor de las 9 empezaron a aparecer los primeros vehículos de la boda. Llegó un camión de banquete. Luego una camioneta de flores blancas. Después, el mobiliario. Todos se detuvieron frente a las vallas, confundidos. Los guardias les negaron el acceso. Les mostraron documentos. Les explicaron que la casa estaba rentada para una filmación y que nadie ajeno a la producción podía entrar. Después, apareció el coche de mi mamá. Graciela se bajó como si fuera a arreglarlo todo en 30 segundos. Sofía venía detrás de ella, vestida de novia. El vestido era impresionante. Blanco, elegante, hecho a la medida. Yo sabía que había costado 140,000 pesos, porque semanas antes Sofía había dejado el recibo sobre mi mesa del comedor. Desde mi mesa no alcanzaba a oír todo, pero sí veía los gestos de mi mamá. Señalaba la casa, señalaba a Sofía, señalaba los camiones, movía las manos con furia. Los guardias no se apartaron. Uno de ellos sacó una carpeta y le mostró el contrato. Ahí fue cuando mi mamá empezó a gritar. Su voz llegó hasta la terraza. «Esta es la casa de mi familia. Hoy es la boda de mi hija». Los técnicos siguieron trabajando. Nadie de la productora se alteró. Estaban preparados. Los coches empezaron a estorbar la entrada de la calle, y varios vecinos salieron a mirar desde sus rejas. Algunos invitados bajaban confundidos. Otros se quedaban dentro de sus autos, llamando por teléfono o preguntando qué pasaba. Luego llegaron 2 patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los policías hablaron con los guardias, revisaron los permisos y después hablaron con mi mamá. No estaban ahí para decidir una pelea familiar, sino por un conflicto en la vía pública y una calle llena de coches. Uno de los oficiales negó con la cabeza, mientras mi mamá le gritaba y le apuntaba con el dedo. Para entonces, los invitados ya estaban llegando. Mujeres con vestidos largos, hombres con traje, personas bajando regalos, preguntando qué pasaba. Algunos miraban sus celulares, otros empezaron a grabar. Casi 200 personas estaban afuera de mi calle, sin saber si esperar, irse o fingir que no veían el desastre. Sofía estaba a un lado, llorando con el vestido de 140,000 pesos. Mauricio se acercó a ella unos minutos. Revisó su teléfono, miró hacia la casa, luego se subió a su coche y se fue. No la abrazó, no explicó nada, no se despidió de su novia, simplemente se fue. Mi celular empezó a vibrar, llamadas de mi mamá, de mi papá, mensajes entrando uno tras otro. No contesté, pedí otro café. La policía pidió que despejaran la zona y que nadie intentara entrar por la fuerza. Los invitados se fueron poco a poco. El camión del banquete se retiró. La camioneta de flores también. Sofía subió al coche de mi mamá, todavía vestida de novia, y se fueron. La productora continuó trabajando como si nada hubiera pasado. Terminé mi desayuno, pagué y salí por otra calle. Pasé el resto del día en el departamento de una amiga, con el celular apagado. Cuando lo encendí esa noche, tenía 47 llamadas perdidas y más de 60 mensajes. La mayoría eran de mi mamá. Los primeros estaban llenos de rabia. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Destruiste el día más importante de su vida. Esto no tiene perdón. Luego cambiaron de tono. Gastamos una fortuna en anticipos. Tienes que devolvernos el dinero. Si tuvieras un poco de decencia, te harías responsable. Escribí una sola respuesta. No te voy a dar ni un centavo. Planearon una boda en mi casa sin pedirme permiso. Las consecuencias son de ustedes. Después bloqueé su número. Pasaron 2 semanas. Evité redes sociales, me concentré en el trabajo y traté de actuar como si la vida pudiera volver a ser normal. Entonces mi papá me llamó desde un número que no reconocí. «Elena», dijo con voz cansada, «tu mamá dice que está enferma. Dice que tiene cáncer de mama y que empieza tratamiento la próxima semana. Ya lo publicó en Facebook. La gente está apoyando con gastos médicos». Cuando colgué, abrí Facebook.
Mi mamá había publicado un texto larguísimo sobre diagnóstico, valentía, familia, fe, médicos, tratamientos y cuentas por pagar. Al final había un enlace a una campaña de donaciones en Donadora y una cuenta bancaria para transferencias SPAY. En un día ya había reunido 220,000 pesos. Me quedé mirando la pantalla. Luego revisé sus publicaciones recientes. Ahí estaba Graciela en la prueba del vestido de Sofía, en comidas del club y en una fiesta de jardín. Todas las fotos eran de los últimos meses. Se veía activa, sonriente, impecable. Eso no probaba nada. Una persona enferma puede verse bien, pero el diagnóstico apareció justo después del desastre de la boda, y cuando alguien le preguntaba por el hospital o el médico, ella respondía con frases vagas. Ya estamos viendo opciones. Los estudios siguen. Pronto les cuento. No decía el nombre del tratamiento. No mostraba diagnóstico. No había una fecha médica concreta. Guardé capturas, publicaciones, comentarios, fechas, el enlace de la campaña y los mensajes donde pedía dinero. No tenía una prueba definitiva, pero sí un patrón. Y mi instinto con mi mamá casi nunca se equivocaba. Una semana después, Sofía me llamó. Su voz sonaba apagada. Mauricio se fue, dijo. ¿Cómo que se fue? El teléfono ya no le entra. Su departamento está casi vacío. Borró varias cosas de redes. Desapareció. Pasé las siguientes horas buscando. Encontré su perfil privado, pero su foto principal había cambiado. Aparecía con una mujer elegante. El nombre etiquetado era Andrea Wu. Abrí su perfil. Era público. Su publicación más reciente, de 3 días antes, era una foto de su mano izquierda con un anillo de diamantes. El texto decía: «Por fin me lo pidió. No puedo esperar para casarme con mi mejor amigo». La persona etiquetada era Mauricio Beltrán. Tomé capturas y se las envié a Sofía. 1 hora después me llamó. Yo era el plan de reserva, dijo muy bajito. Estuvo con ella todo el tiempo. Lo siento, Sofía. Me siento muy tonta. No te hables así. Él te mintió, y mamá te empujó directo. Hubo silencio. Encontré algo, dijo de pronto. Necesito enseñártelo. ¿Puedo ir? Llegó casi 40 minutos después, con un cuaderno viejo de pasta café. Fui a casa por mis documentos y por unas cajas que mamá guardó después de la boda, dijo. Estaba en el ático, junto con recibos y papeles viejos. Es de ella. Tienes que leerlo. Lo abrí. Las entradas tenían años de antigüedad. Al principio eran cosas normales. Reuniones, quejas, ropa, eventos y dinero. Luego el tono cambió. Una entrada decía: Sofía necesita sentirse elegida. Si la mantengo cerca, no se va a ir tan fácil. Otra decía: Elena está muy segura de sí misma. Hay que recordarle que la familia está primero. Cuando se le olvida la culpa, se pone insoportable. Seguí leyendo con las manos frías. Hoy volvió a hablar de la beca. Dice que es una oportunidad. No entiende lo mal que se vería que se fuera justo ahora. Roberto no está tan grave, pero ella no tiene por qué saberlo así. Mejor que piense que la necesitamos. Sentí que el aire se me iba. Años atrás yo había recibido una beca para estudiar una maestría fuera de México. La rechacé después de semanas de presión de mi mamá. Me decía que mi papá estaba mal de salud, que Sofía me necesitaba, que una buena hija no abandonaba a su familia por ambición. No había sido preocupación, había sido cálculo. Había más. Páginas completas. Mi mamá escribía sobre cómo hacer que Sofía necesitara su aprobación, cómo hacerme sentir culpable por mi dinero y cómo Arturo era un riesgo porque me ayudaba a poner distancia. Una entrada me dejó helada. Arturo le está dando demasiada seguridad. Elena ya no me consulta igual. Con él se siente respaldada. Conviene hablarle aparte a Arturo. Todavía me escucha con respeto. Si él duda de ella, Elena va a volver a necesitarme. Cerré el cuaderno un momento. Me temblaba el cuerpo. Necesitaba hablar con alguien que también hubiera sido afectado por mi mamá. Llamé a Arturo. No hablábamos de cosas personales desde hacía mucho. Nuestras conversaciones eran breves, educadas, casi administrativas. Esa noche no me importó. Arturo. Sé que esto es raro, dije cuando contestó.
Pero encontré un cuaderno de mi mamá. Escribió sobre cómo se metió en nuestro matrimonio. Del otro lado, hubo un silencio largo. Luego dijo, ¿puedo ir a tu casa? Llegó 1 hora después con una caja de cartón. La puso sobre mi mesa de la cocina. He guardado esto desde antes del divorcio, dijo. No sabía qué hacer con ello. Abrí la caja. Había correos impresos, cartas y capturas de mensajes. Todos de mi mamá, todos dirigidos a Arturo. Tomé una hoja. Arturo, estoy preocupada por la estabilidad emocional de Elena. Últimamente se comporta de forma extraña. Creo que necesita ayuda, pero no quiere escucharme. Como su esposo, tienes que tomar la situación en serio. Leí otra. Elena siempre ha tenido problemas para regular sus emociones. Me preocupa que no esté preparada para ser una buena esposa. Tú mereces paz. Otra. No quiero meterme, pero creo que Elena no está siendo honesta contigo. Una madre nota cosas. Cuídate. Levanté la mirada. ¿Te mandaba esto cuando estábamos casados? Arturo asintió. Al menos 2 veces al mes durante el último año. También me llamaba. Me decía que tú hablabas de dejarme, que tal vez estabas viendo a alguien. Recordé nuestras peleas, las acusaciones, las noches sin dormir. Ella me decía que tú me eras infiel, dije. Me decía que no eras para mí, que estabas conmigo por conveniencia, que algún día me ibas a humillar. Arturo se sentó frente a mí. Nos puso uno contra el otro. Ninguno habló durante varios minutos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó al fin. Sofía y yo vamos a enfrentarla mañana en casa de mis papás. ¿Quieres que vaya? Sí, esto también te lo hizo a ti. Al día siguiente, Sofía y yo llegamos juntas a la casa de mis padres. Arturo nos siguió en su coche. Mi mamá abrió la puerta. Se veía sorprendida. Elena. Sofía. No las esperaba. Tenemos que hablar, dije. Todos. Ahora. Entramos a la sala. Mi papá estaba sentado en el sillón, leyendo el periódico. Levantó la vista, confundido. ¿Qué pasa? Sofía y yo nos sentamos. Arturo se quedó de pie cerca de la entrada. Mamá, sabemos lo de la campaña, dije. El rostro de mi madre perdió color. No sé de qué hablas. Dices que tienes cáncer y estás pidiendo dinero. Si tienes un diagnóstico confirmado, muéstranos el estudio. Si lo que tienes es una sospecha médica y estás pidiendo dinero como si ya fuera cáncer, cierra la campaña hoy. Elena, estás siendo cruel. No. Estoy siendo clara. Tenemos capturas, fechas, publicaciones y comentarios donde evades preguntas básicas. Abriste una campaña usando una historia que no puedes sostener. También encontramos tu cuaderno, dijo Sofía. Mi mamá volteó hacia ella. Sofía tenía las manos apretadas sobre las rodillas, pero no bajó la mirada. Sabemos lo que hiciste con nosotras durante años, continuó. Sabemos cómo me empujaste hacia Mauricio. Sabemos lo de la beca de Elena. Sabemos cómo usaste la culpa para controlarnos. Saqué mi teléfono y le mostré a mi papá una foto de una página. Lee esto, le dije. Mi papá tomó el celular. Sus manos empezaron a temblar. También tengo pruebas de cómo destruyó mi matrimonio, agregué. Le mandó correos y mensajes a Arturo para convencerlo de que yo estaba inestable. A mí me decía que él me engañaba. Nos separó a propósito. Arturo abrió la caja y sacó algunos documentos. Roberto, dijo con calma. No vine a pelear. Vine porque esto también me afectó a mí. Mi papá revisó las hojas. Su expresión cambió poco a poco. Primero incredulidad, luego dolor, luego vergüenza. Mi mamá se puso de pie. Todo esto está fuera de contexto. Ustedes no entienden lo que una madre tiene que hacer para mantener unida a su familia. Eso no fue mantenernos unidas, dijo Sofía. Fue controlarnos. Cierra la campaña, le dije. Hoy. Publica que no tienes un diagnóstico confirmado y que vas a devolver el dinero. Elena. Y busca ayuda, mamá. De verdad. Porque esto no se arregla llorando ni subiendo otra publicación. Mi mamá miró a mi papá, buscando apoyo, pero él no la defendió. Solo la miraba como si acabara de conocerla. Si no lo haces, continué. Vamos a denunciar la campaña. Entregaremos las capturas, las publicaciones, los mensajes y todo lo que tenemos.
Mi mamá empezó a llorar. Esta vez no supe si era actuación o si de verdad se había quebrado. Tal vez las dos cosas. No pensé que fuera tan grave, dijo. Yo solo quería que la familia estuviera bien. No, respondí. ¿Querías que la familia se viera bien? No es lo mismo. Sofía respiró hondo. Cierra la campaña, mamá. Esa tarde la cerró. Publicó una aclaración en Facebook. No contó todo, pero admitió que no tenía un diagnóstico confirmado y que había presentado la situación como algo más grave para pedir apoyo económico. Durante los días siguientes, con ayuda de la plataforma y transferencias, empezó a devolver los 220,000 pesos a los donantes. Sus amigas lo vieron, la gente del club lo vio, las mismas personas a las que había intentado impresionar con la boda, la casa y la imagen de familia perfecta vieron la verdad. En menos de una semana, perdió casi todo su círculo social. Dejaron de invitarla a comidas y varias mujeres del club le dejaron de hablar. Su reputación, esa cosa que había cuidado más que a sus hijas, se vino abajo. Un mes después, mis padres dejaron su casa en manos de una inmobiliaria y se mudaron a un departamento rentado en Querétaro. Mi papá me llamó antes de irse. No pidió perdón con grandes palabras. Solo dijo, debí ver más. Y debí detenerla. También me dijo que él se encargaría de terminar las devoluciones si mi mamá dejaba algo pendiente. Por primera vez no me pidió que la entendiera. Cambié mi número de teléfono. Bloqueé a mi mamá en todas las redes. También bloqueé a mi papá por un tiempo. No porque lo odiara, sino porque necesitaba silencio. Con Sofía fue distinto. Ella empezó terapia. Me dijo que estaba entendiendo lo que pasa cuando una persona crece creyendo que el amor depende de obedecer y quedar bien. Nos empezamos a ver cada 2 semanas para comer. Al principio, era extraño. Habíamos pasado años siendo hermanas sin conocernos de verdad. Poco a poco aprendimos a hablarnos sin mi mamá en medio. Y Arturo y yo seguimos hablando. Primero como amigos. Nos mandábamos mensajes sobre cosas simples. Luego empezamos a tomar café. Después a cenar. Una noche, sentados en la terraza de mi casa, Arturo dijo, nuestro matrimonio no falló solo por nosotros. Lo miré. Falló porque alguien estuvo empujando todos los días para romperlo. Asentí. Yo también lo he pensado. ¿Crees que podríamos intentarlo otra vez? Yo no respondí de inmediato. Lo miré durante un largo rato, sin presión, sin miedo. Sí, dije al fin. Creo que podríamos. Pero esta vez sin nadie metiéndose. Fuimos despacio. 3 meses después, nos casamos en el registro civil. No hubo fiesta grande. No hubo invitados incómodos. No hubo flores carísimas, ni banquete, ni gente opinando. Solo Arturo, yo y los testigos necesarios. Sofía firmó por mí. Fue sencillo. Y por eso, para mí, estuvo bien. 6 meses después de volver a casarnos, supe que estaba embarazada. Arturo y yo estábamos en el consultorio, mirando la pantalla del ultrasonido. Ahí estaba nuestro bebé, pequeño y real. Yo no pude hablar. Arturo me tomó la mano. Más tarde, en el coche, me preguntó, ¿vas a decirle a tus papás? Pensé en mi mamá, en el cuaderno, en la boda, en las mentiras, en la forma en que había convertido el amor en deuda y la familia en una jaula. No, dije. No estoy segura de que puedan tener una relación con nuestro hijo sin intentar controlar todo. No voy a arriesgarlo. Arturo asintió. Lo entiendo. Volvimos a la casa del Pedregal, la misma casa que compré después de mi divorcio. La casa que mi mamá intentó usar como escenario de su mentira. La casa que me protegió cuando más lo necesitaba. Pero ya no se sentía como un refugio para esconderme. Ahora se sentía como un lugar al que sí quería volver. Mi mamá intentó controlar cada parte de mi vida. No pudo. Sofía y yo, por primera vez, podíamos decidir sin pedir permiso. Y mi hijo crecería sin cargar con la culpa, el miedo y las mentiras que marcaron nuestra infancia. Lo que más me tardé en entender no fue que mi mamá quisiera usar mi casa. Fue que ya me había usado muchas veces antes. Usó mi culpa, mi necesidad de quedar bien, mi miedo a parecer mala hija. La boda solo hizo visible algo viejo. Cuando escuché que llamaba propiedad de la familia a una casa que yo compré,
entendí que para ella la palabra familia significaba acceso libre a todo lo mío, mi tiempo, mi dinero, mis decisiones, mi silencio, y no, una casa no deja de tener dueña, porque adentro entren tus padres o tus hermanos. Tampoco una vida deja de ser tuya, porque alguien te diga que le debes obediencia. Ese día, entendí que un no dicho a tiempo también puede salvarte.